Muy buenos días, estimados amigos, amigas. Ustedes recordarán, ya son prácticamente 3 meses y medio desde que el licenciado Mariano Rayo asumiera la responsabilidad del Ministerio de Salud y desde entonces ha impulsado una serie de medidas en un tiempo bastante corto que vamos a tratar de conocer hoy y de dimensionar qué se logra, qué aspectos quedaron pendientes y qué cosas no se pudieron hacer. Bienvenido, licenciado Rayo, por acompañarnos esta mañana a hacer esta autoevaluación suya de la gestión durante estos 3 meses y medio. Gracias, Carmen. Buenos días, aquí a las órdenes. Y empecemos por eso, es decir, ¿cómo evalúa usted estos 3 meses y medio? Fueron 112 días, según me comentaba, de trabajo bastante intenso. Partiendo de esa situación en la que usted encuentra el Ministerio de Salud hasta ahora, ¿qué valdría la pena resaltar de su gestión? Bueno, lo primero es que no ha terminado. Yo creo que nadie puede estar diciendo que estamos, ya nos cruzamos de brazos, nos estamos a esperar el 14 de enero. Por el contrario, estamos en pleno trabajo, estamos en este momento resolviendo todos los temas de las contrataciones. Tenemos la aspiración de dejar los alrededor de 35,000 contratos temporales que queden finiquitados para que la gente pueda optar a su salario a final del mes de enero. Hay otras decisiones de carácter estructural específico que las seguimos tomando, lo hemos dicho claramente hasta el último momento, y absoluto respeto también a las autoridades entrantes. Vamos a seguir trabajando y tomando decisiones. Un balance, por lo menos hasta el día de hoy, martes 12 de enero, pues le podría decir que es un sentimiento agridulce, ¿no? Dulce en cuanto a conocer, enamorarse de una institución de la salud pública, de entender de que este es un tema fundamental, es un derecho humano, que aquí se trabaja con personas, se trabaja por un trato digno, por una atención digna a las personas, pero también agrio por ver la destrucción que han causado funcionarios y gobernantes anteriores, ¿no? Ver la total desarticulación de la institucionalidad, lo que hablamos, ¿no? La corrupción en salud mata, eso es muy cierto. Ustedes tuvieron hoy aquí en el canal temprano un reportaje sobre el tema de vacunación. ¿Quién va a responder por esos 3 años donde no se vacunó correctamente, se dejó vacunar? ¿Cuántos niños han fallecido por esa situación? ¿Quién lo va a determinar? Está bien mencionarlo, decirlo, pero ¿quién va a responder? ¿Quién se responsabiliza por esas decisiones y por esa falta de atención? Hoy estamos en una coyuntura donde algunos servidores públicos que han perdido el sentido de lo que significa ser servidor público reclaman solo derechos sin percatarse que lo primero en un servidor público son sus obligaciones, no sus derechos, por eso se transforma uno en servidor público. Pero igualmente, licenciado Rayo, es decir, las personas trabajan por un salario. Sí, eso es correcto. Y no sé a cuánto se remonta el retraso que han tenido en la entrega de ese salario. Y como todo ser humano, pues hay necesidad de pagar la luz, el agua. Ahora estamos en Aquí época vamos en a que aclarar algo, colegios. Carmen. No es que se les haya dejado de pagar su salario ordinario. Lo que está rezagado es producto del Pacto Colectivo de Condiciones de Trabajo. Las anteriores autoridades, previo a mi persona, dejaron de pagarle una serie de prestaciones derivadas de ese pacto colectivo que datan del año 2013. Son beneficios adicionales a su salario lo que están reclamando. Eso es correcto. Entonces, el salario base de un médico residente es indigno. La verdad, no es justificable tener 3,285 quetzales de salario base, y todo se complementa con alrededor de unos 8 bonos adicionales que deben cancelarse. Entonces, quiero aclarar ese punto. No es que se les haya dejado de pagar sus emolumentos ordinarios mensuales. Lo que está rezagado y que no cumplieron los anteriores fueron bonos desde el año 2013, y eso los hemos venido regularizando. En este momento, hoy, tenemos un adeudo pendiente de 12,4 millones de quetzales para alrededor de 1,701 médicos residentes, que tengo que reconocerlo y no me voy a cansar de decirlo, Carmen. Ellos son la columna vertebral que sostiene el sistema de salud hospitalario. Eso es bien importante reconocerlo. Y por lo tanto, su derecho de reclamo es totalmente justificable y aceptable. La parte donde no estamos totalmente de acuerdo es que si sus acciones de hecho se hacen durante su horario laboral. Su horario laboral ordinario es en turnos de 7:30 de la mañana a 3:30 de la tarde.
Yo respeto la libertad de manifestación, de expresarse, de reclamar, de exigir, porque el trabajo que han hecho es invaluable y se les tiene que pagar. Ahora, el tema es en qué momento se realiza la acción de hecho. Y a mi criterio muy personal y apegado a la ley, es que lo deben de hacer no en horarios de trabajo. ¿Por qué? Porque afectamos a lo más importante del sistema de salud, la atención a los pacientes. Los enfermos. En este caso, a pacientes. ¿Por qué? Porque creo que también no se traslada correctamente la información. Lo que ellos en este momento están suspendiendo parcialmente es atención de consultas externas y algunas actividades electivas. Ya. Si llega una persona con un estado grave, una situación de emergencia, lo están atendiendo. Eso hay que decirlo así. Pero cuando llegue una persona que viene desde Nevaj, por ejemplo, o que viene desde Petén y quiere una consulta externa, esa es la parte donde no se está atendiendo parcialmente. Entonces, aquí el tema, y solo lo aclaro y lo cierro para continuar con los temas, Carmen. Nosotros lo que estamos haciendo y propusimos, y está incluido, recordemos que un contrato es una acción voluntaria entre partes. Nosotros lo hemos propuesto, se los hemos dicho, miren, como servidor público solo podemos hacer aquello que la ley nos permite, nada más. Y la ley de sindicalización de trabajadores del Estado nos marca la pauta y nos da normas específicas para el sistema de salud. Lo primero, que es un servicio público esencial y como tal no puede estarse interrumpiendo. ¿Por qué? Porque afectamos un derecho de las personas que es el derecho a la salud. Ahora, ministro, ahora que ha tocado este tema, que son algunos beneficios que derivaban de un pacto colectivo y que la Procuraduría General de la Nación finalmente pues, inicia algunas acciones en contra de 3 exfuncionarios, ¿qué rol jugó usted en esta situación y qué expectativas pueden tener los sindicatos del Ministerio de Salud después de esta decisión de la Procuraduría General de la Nación? Como le he dicho, cuando uno acepta un cargo público como servidor público, lo primero que acepta son responsabilidades y obligaciones. Como servidor debe dejar uno un poco marginado derechos. Y en esa responsabilidad y en esa obligación es velar porque el sistema de salud público de Guatemala cuente con los recursos suficientes que vayan dirigidos fundamentalmente a un aspecto, a la atención de pacientes. Y en segundo, la parte salubrista, porque muchas veces consideramos que el Ministerio de Salud solo se dedica a los temas de atención en salud en hospitales y se nos olvida el otro gran área de trabajo que es todo el tema salubrista. Y determinamos de que realmente día a día la pregunta ética en que si pagamos un bono o si pagamos la medicina necesaria para atender a un paciente con una enfermedad terminal o catastrófica, porque no alcanza. Si tengo un quetzal para gastar, tengo que decidir casi diariamente, se lo otorgo por aquel bono, en muchos casos un bono excesivo, o lo que como lo ha catalogado la PGN, exorbitante y desmedido, o lo dedico al pago de un insumo médico, de un servicio básico, de una medicina. Y eso no va a cambiar durante la próxima administración. Porque tiene que cambiar, Carmen, porque no puede continuar así. Pero los compromisos ya asumidos en el pacto colectivo, supongamos que finalmente se declara lesivo al Estado el pacto colectivo, el último, firmado con los sindicatos de salud. Sí. Lo que yo entiendo es que quedaría vigente el anterior, es decir, el Ministerio de Salud y el Estado tendría compromisos pendientes por cumplir y esto podría ser nuevamente un motivo para que los sindicalistas volvieran a activarse. De hecho, durante su gestión pareció que ellos dieron un compás de espera. ¿Cuánto va a durar ese compás de espera? ¿Cuánto cree usted que duraría? Bueno, según andaban diciendo anoche, hoy termina el compás de espera y que van a manifestar masivamente por todo el país. Desconozco si las acciones ya se están llevando a cabo. Pero me retrotraigo y lo siguiente. Las 2 acciones que en este momento están planteadas en relación al pacto colectivo, primero es que el Ministerio de Salud está tomando las acciones civiles y administrativas para corregir cosas. Y ese ajuste drástico que estoy haciendo responde entonces al tipo de acciones que usted está observando y la población está observando alrededor de las acusaciones, señalamientos, anuncio de manifestaciones, anuncio de asambleas, bueno, porque estamos ajustando en favor de la salud. Lo otro es que entendemos que un distinguido abogado ya presentó una acción de inconstitucionalidad contra el pacto colectivo.
y estamos entendidos que vendrá también una acción de nulidad. En ningún momento se ha escuchado hasta este momento una acción de lesividad. O sea, puede ser que suceda, pero por el momento, inconstitucionalidad, nulidad y podría suceder el tema de lesividad. Y lo más importante que considero que estamos logrando es reencauzar todo el tema de pactos colectivos, porque realmente se volvieron un barril sin fondo y una manera de gratificar política y financieramente por acuerdos netamente espurios. Y eso no puede seguir sucediendo. Y ya no habría lugar para el diálogo, ministro, porque todo esto por supuesto. Estar yendo a la vía judicial, ¿verdad? Apelar a la vía judicial para ir resolviendo ciertos abusos que pudieron haberse cometido durante el proceso de negociación. Pero es que los que llevaron a la vía judicial fueron los sindicatos. Ellos no quisieron terminar de dialogar con mi persona, sino dijeron en algún momento, mire, con usted no se puede, usted está en una posición muy rígida, no quiere ceder en nada y por lo tanto nos vamos a tribunales y vamos a negociar con el próximo gobernante. La decisión no fue mía, la decisión fue de ellos y eso ya está en tribunales. Esto que está sucediendo ahorita en relación al pacto es adicional. ¿Por qué? Porque el rector de la salud en Guatemala, el ministro, tiene que preocuparse por lo más importante, la atención de pacientes y la parte salubrista. Y otra cosa que queremos, que ojalá aspiramos que continúe, es que una negociación no puede ser de dos. Aquí el ministro de Salud tiene que estar acompañado del Ministerio de Finanzas Públicas, de la Procuraduría General de la Nación, de la ONSEC, del Ministerio de Trabajo y de la Contraloría General. Esta es una negociación de Estado, no es una negociación de un ministro o una cartera. ¿Por qué? Por las repercusiones que tiene. Porque cada centavo que dedicamos a una prebenda exorbitante va en detrimento de la atención en salud. Y eso es lo que nos tiene que preocupar, y más allá de otras muchas cosas. Pero ese es el contexto y lo que actualmente está en relación a ese pacto. Abrimos brecha, marcamos pauta, ya corresponde, ojalá, primero, no retroceder, y lo segundo, pues seguir apoyando desde la esquina donde nos corresponda que las cosas se corrijan. Ahora, licenciado Rayo, no hay duda de que tenemos una gran limitación de recursos y esas grandes limitaciones son las que han causado esta situación en el sistema de salud nacional. El presidente Jimmy Morales daba una entrevista para Prensa Libre hace un par de días o hace un día, en la cual se le preguntó sobre cuál era su perspectiva sobre el tema de salud y él respondió diciendo que ya había conseguido bastantes donaciones. ¿Qué opinión le merece esto? Es decir, ¿será que con base a las donaciones y apelando a la caridad pública se va a resolver el problema que tenemos actualmente? Como una medida emergente, paliativa, de coyuntura a corto plazo, aplaudo esa disponibilidad y ese empuje que tiene el presidente Jimmy Morales. Pero con esos adjetivos, uno no puede estar para la salud pública viviendo de la caridad. Uno tiene que resolver problemas estructurales. Y eso tiene que ver con el financiamiento de la salud pública, con el tema, el debate que he lanzado de discutir sobre la gratuidad universal de los servicios. La medicina es un tema caro, muy caro y cada vez más complejo. Le doy el tema de los enfermos crónicos renales. Vemos solo una parte, que es el tema de la hemodiálisis, pero no estamos hablando de cuáles son las causales que están llevando al incremento de enfermos. Ni siquiera nos estamos planteando todavía lo que es la solución del trasplante de riñón, el costo-beneficio que eso representa, la corrupción que pasó con los 200 millones de quetzales del 2015, que no fueron para lo que el Congreso dijo que fueran, que fue el pago de una deuda. UNAERC se queda con una deuda de 110 millones de quetzales porque los 200 no lo utilizaron para lo que era. Entonces, le doy un ejemplo. Otra enfermedad catastrófica, el tema del cáncer, el tema de la diabetes también. La diabetes. Entonces, uno no puede entrar a ofrecer que va a atender si no resuelve la parte estructural. ¿Cómo vamos a financiar la salud pública como un derecho universal humano que debe derivar en una atención digna de pacientes? Y cada vez estamos... somos un país con altísimos niveles de pobreza y la desnutrición, la falta de vacunación, todo eso nos está generando problemas. Todo recae en el sistema de salud al final. Así es. Entonces, como le digo, aplaudo y me congratulo del nivel de atención y de prioridad que le dan a la salud. Pero esas son medidas de momento, no para resolver. Y va a resolver un tema,
abastecimiento. ¿Qué vamos a hacer con todo el resto de complejidades que tiene la Usted atención? cuando asumió, bueno, un presupuesto, como ya decimos, muy limitado, pero otra de las tareas era ver cómo se recomponían esas coladeras, porque aparte de que era poco, esa coladera tenía que ver con muchos casos de corrupción y cosas irregulares dentro del ministerio. ¿Qué se logró hacer desde el punto de vista administrativo, especialmente, por ejemplo, con las unidades ejecutoras en las cuales usted tanto estuvo enfatizando en términos del control sobre las licitaciones, sobre las contrataciones de servicios, de insumos, etcétera? Tenemos que reconocer que tenemos que hacer una renovación, transformación, darle vuelta totalmente al calcetín al sistema de compras y contrataciones en el sistema de salud. Está absolutamente perforado, corrompido, corroído por la lacra de la corrupción. Eso no lo podemos negar. Nosotros rascamos alguna de esas partes, logramos parar muchas de acciones corruptas. Por ejemplo, Huilapa es un ejemplo, Huehuetenango es otro, algunas compras, algunas contrataciones. Miren, una parte que es que hay que decirlo, la cooptación que tienen algunos proveedores sobre las estructuras administrativas y las decisiones administrativas, no solo de la planta central, sino de unidades ejecutoras como San Juan de Dios, como Roosevelt, es impresionante, ¿no? O sea, diseñan la compra desde la redacción misma de las bases y terminan hasta el momento de la adjudicación y después de la forma de pago. ¿Y usted cree que estos casos, esta desarticulación, como el caso Ixpisa, ahora con la captura de Gustavo Alejos, las investigaciones que se están siguiendo en este caso, lograrían ir corrigiendo esta situación, básicamente en lo que son medicinas, insumos? Sí, en parte, porque hay otra cosa que no se nos debe de olvidar y que el Ministerio Público considero que ya está trabajando en esa línea porque comprendió de que no solo es el robo, no solo es el despilfarro, el hurto, el tráfico de influencias, es que cada mala compra, cada producto que se compra que es ineficaz, cada insumo médico quirúrgico que no sirve, de mala calidad, proveniente de países asiáticos, eso tiene una consecuencia sobre la salud y la vida de las personas. Entonces tiene que ligarse para que realmente el tema se recomponga, que cada acto de corrupción deriva en una acción que pone en riesgo la vida de una persona. Entonces nos vamos al ámbito... Esa es la gravedad. Esa es la gravedad. Y si solo nos quedamos en el tema de corrupción, en que se generaron miles de millones de quetzales a favor de una empresa, de algún comerciante, mercader de la salud, porque no les puedo llamar empresarios, sino mercaderes de la salud, no es suficiente. Porque al final tiene que responsabilizarse de quién fue el que falleció, se enfermó, qué niño no tiene una deficiencia crónica ahora, qué paciente renal falleció como consecuencia de esa falta del insumo. Entonces, hay un paso cualitativo adicional que, insisto, ya el Ministerio Público y en algunos casos la CICIG ya retomaron esa veta para que el castigo no solo sea por la corrupción administrativa de hurtar dinero, sino porque tuviera una responsabilidad probablemente sobre una muerte. Así es. Ahora, hay otro aspecto de realidad que tiene que ver con que hay empresas que brindan los servicios al ministerio, pues a los hospitales, y que como productos del aire, por ejemplo, que al parecer no hay otro proveedor, ni siquiera a nivel nacional ni centroamericano. Y esto es algo que, bueno, lamentablemente va a tener que enfrentar también el próximo ministro. Al regresar de la lectura de los comentarios de nuestro público televidente en redes sociales, quisiera, además de que me comentara algunas de estas reacciones y opiniones, que volviéramos sobre qué finalmente se puede hacer en el caso de estos monopolios reales de la dotación de servicios a los hospitales nacionales. Así que ahora vamos a ir con Paola para que dé lectura a esos comentarios que están circulando por Twitter y por Facebook. También es en Twitter que le plantean al ministro Rayo algunas preguntas. Ministro, ¿ha recibido puntual su sueldo en estos meses? Otra persona le comenta, sí hay salarios rezagados. Le cuestionan, si respeta la libertad de manifestación y expresión, ¿por qué esa cláusula en los contratos? Y una más, si tenemos que escoger entre pagarle el sueldo al ministro y asesores o comprar medicamentos, plantean, ¿cuál es esa opción? Adelante, Carmen.
Gracias, Paola. Así que volvemos con esto justamente, ministro. No, tiene que ver, y primero la primera pregunta, sí, efectivamente el ministro ha recibido el depósito de sus ingresos como un 011, como todos los 011. La disyuntiva de que si preferiría yo pagar medicamentos, insumos o servicios básicos, sí, yo preferiría, absolutamente de acuerdo. De que hay pagos rezagados, sí, efectivamente hay pagos rezagados. Recién ayer en la tarde-noche se acreditó lo del subgrupo 18 perteneciente a diciembre de 2015. Todavía tenemos algunos rezagos en el subgrupo, hasta donde recuerdo, 036 y 031. Lo reconozco, no lo voy a dejar de decir. ¿A qué se refieren con esa cláusula para no...? En el tema de la cláusula es lo que se deriva de la Ley de Sindicalización de Trabajadores del Estado, donde se dice claramente, y el mismo doctor Gallardo lo reconoce y ustedes lo sacaron ayer hoy temprano en la mañana en sus noticias, es que la ley dice de que para la salud es un servicio público esencial. Y por lo tanto no se pueden interrumpir los servicios. ¿Por qué? Porque se deja de atender a la gente. Y esa parte no la terminan de entender. Aquí lo único que se hace es incorporar al contrato el cumplimiento de una ley. Eso es absolutamente todo. No he recibido hasta el momento, hasta ahora, las propuestas sobre cláusulas adicionales que ellos desean incluir. Si no es así, seguimos. Es un pacto libre entre las partes. De parte por lo menos del ministro de Salud en este momento, estoy apegado a ley, considero que estoy apegado a ley, no se están limitando derechos y se les vuelve a insistir, todo hecho de acción, medida de hecho, que lo hagan no en sus horarios laborales, después de las 3:30 de la tarde o antes de las 7:30 de la mañana, están en absoluta libertad. Tengo ya que irme, ministro, nos quedó pendiente el tema de productos del aire de este tipo de proveedor empresas. Único monopólico. Y aquí tenemos que adentrarnos a economía de la salud, a la ley de competencia, porque no puede ser que el Estado se mantenga hincado frente a un proveedor monopólico. Y la última es, ¿tuvo usted la oportunidad de hacer la transición del ministerio hacia las nuevas autoridades? Como yo hubiera deseado, no. Me hubiera gustado que ya desde hace un par de semanas los sucesores estuvieran al lado nuestro, entendiendo las lógicas de las decisiones, del por qué estamos haciendo un ajuste bien drástico en todo lo que es el presupuesto. Tenemos 1.030 millones menos para este año. Entendemos de que hay una iniciativa de ley para regularizar todo esto. Esas decisiones que afectan o que benefician debieron haberse compartido desde el primer instante posible. Bueno, muchísimas gracias, licenciado Rayo, por habernos acompañado y haber hecho su ejercicio de autoevaluación de la gestión de estos 3 meses y medio. Y pues lamentablemente no hubo un proceso de transición tan ordenado como se hubiera querido en este tema tan sensible y tan importante para la salud, tanto física como democrática del país. Vamos a volver ahora al set principal con Paola y con Mario para que digan qué más tienen para usted esta mañana de día martes.